noches, bienvenidos a PM. Hoy reemplazo a Eleonora Cole, soy Inés Capdevila y estoy con el hombre que tiene el mapa de la Argentina en la cabeza y también el mapa del mundo. Buenas noches, Carlos. Ya empezamos mal. ¿Muy mal? No tenés el mapa de la Argentina. La vara muy alta. Bueno, pero vos podés superar esa vara. Bueno, contento de estar con vos. Muchas gracias, Carlos. Acaba de tuitear Donald Trump que se acerca el fin de la guerra comercial, que supuestamente están a punto de firmar la primera etapa de una solución con China a esta guerra que tiene en vilo al mundo. Sobre todo América Latina. El otro día hablaba con un amigo mío que es chileno, que está en el gobierno, y me decía, Piñera está esperando si hay un acuerdo entre Estados Unidos y China para ver si ese acuerdo mejora el precio de las commodities, sube el precio del cobre, es todo un dominó, ¿no? Sube el precio del cobre y eso le da más recursos fiscales a Chile para poder parar un poco la situación tan complicada que está viviendo. Exactamente, es un tema que nosotros también sufrimos, commodities en Argentina, en Brasil, del cual también dependemos. ¿Cambiaría todo el mapa económico regional? Bueno, si hubiera un respiro o una mejora en el precio de las commodities, sí, porque nosotros lo que estamos sufriendo es la baja de... Ahora, hay que ver si esa baja no se produjo en realidad por el conflicto comercial, sino que se produjo más bien porque China cambió su patrón productivo y por lo tanto el nivel de demanda. Y también está un poquito estancada la economía china, ¿no? Que supuestamente tiene que crecer por encima del 6,5 para generar la movilización global que venía generando y no lo está haciendo. Y eso no sabemos si depende tanto de la relación con Estados Unidos. Pero es un dato alentador. Uno se está preguntando siempre, yo me estoy preguntando especialmente todo el tiempo, ¿en qué contexto internacional va a gobernar Fernández? Porque él dice, vuelvo al 2003. Bueno, si es por el contexto económico internacional, es un mundo muy, muy distinto al del 2003. Diferente. Él en el 2003 con Kirchner empezaba la curva ascendente. Ahora le toca un valle largo de precios razonables, pero que son muy razonables, pero la mitad de aquellos otros, ¿no? Sí. Ahora, este es un frente de los que tiene abierto. El otro frente es Brasil, que es otro conflicto importantísimo. Bueno, ahora apareció el general Mourão, que es el vicepresidente, que hay que mirarlo siempre como un hombre que no tiene la mejor relación con Bolsonaro. No, de hecho estaba medio frisado hasta hace unas semanas, te diría. Lo sacó del freezer para mandarlo a Argentina. Y ahora salió Bolsonaro de la clínica y dijo, bueno, Mourão va a tener que esperar porque estoy bien, como diciendo, Mourão está esperando que yo me muera. Sí, siempre hay una relación complicada ahí. Pero ha tenido, y creo que inclusive puede haber habido alguna gestión, inclusive durante el gobierno anterior, para aproximar a Fernández con Brasil. Ese es un frente muy importante, no solamente porque la relación con Brasil es muy importante, absolutamente. Es importantísimo porque Brasil está en un proceso de modernización económica y de liberalización económica que le está golpeando la puerta al Mercosur, y ahora con Uruguay y otro gobierno, las posiciones más proteccionistas del kirchnerismo van a quedar más aisladas todavía en ese contexto. Ahora ahí hay un conflicto en puerta gigantesco, porque esa postura aperturista, sobre todo con bajar las tarifas, el arancel externo común, suena muy distante de un gobierno de Alberto. Para mí es más, a ver, si tuviera que exagerar un poquito, te diría que es una determinación mucho más fuerte la que tiene Alberto desde el lado de Brasil que desde el lado de Cristina. ¿Sí? Yo creo que sí, que lo de Brasil es estructural y de largo plazo. Y le pone en tela de juicio la alianza de él con un sector del empresariado y con un sector del gremialismo. Totalmente. Esto tiene que ver, vos en tu columna de ayer decías que solo un éxito económico le podía garantizar la autonomía a Alberto. Contener a Cristina en su rol de vicepresidenta, no la vicepresidenta más poderosa de la historia argentina. ¿Qué significa ese éxito económico? ¿Cómo describís ese éxito económico? Para mí un éxito económico significa, como siempre en la historia, poder cumplir con el mandato que recibiste en las urnas en relación con la economía. Un éxito económico para Alberto Fernández significa que hacia finales del año que viene quede claro que la Argentina está en un rumbo que la lleva hacia recuperar el crecimiento. Un año. Un año.
Menos de un año me parece que es utópico. Sí. Es decir, pensar que el año que viene nosotros estemos viendo que en el 2021 va a haber una economía reanimada y con cierta reabsorción de los sectores que quedaron marginados. Digamos, menores índices de pobreza, más índices de empleo, recuperación de empleo y reactivación del mundo productivo. Si ese no es el escenario, y el escenario fuera otro, si tuviera la economía un percance durante el año 2020, está todo atado en con el alambre. filo, todo atado con alambre, bueno, la construcción de autoridad de él sería más dificultosa. ¿Por qué digo esto? Porque me parece que él tiene un problema, a ver, quiero ser cuidadoso en lo que estoy diciendo, no digo un problema de legitimidad de origen porque no haya sido elegido correctamente, ¿no? Tiene un respaldo democrático. Sí, 48% de inobjetable. los votos no es poco. La discusión es de quién son esos votos. ¿No es cierto? Porque hay una distribución de poder y un nivel de autoridad política de Cristina que hacen como si él todavía fuera una especie de jefe de gabinete de lujo, encargado de operarle a Cristina la cuestión económica con la que ella no se quiere manchar las manos, entre otras cosas, porque habría que hacer ajustes que desfigurarían su rol anterior, el que ya ella cree la llevó a estar ya en las páginas de la historia. Una especie de primer ministro, como se diría en una democracia parlamentaria. A ver, en términos desagradables te diría Putin-Medvedev. Exactamente. ¿No? Sí. Bueno, él quiere ser eso, no sabemos si quiere ser eso u otra cosa. A mí me parece que quiere ser presidente, como todo líder peronista. Entonces, el déficit que puede tener o la discusión que puede tener respecto de su capital político electoral lo tiene que compensar con un éxito económico que le dé autoridad frente al conjunto del peronismo y también frente a Cristina. ¿Y esto qué quiere decir? Una política económica que deje en claro hacia fines del año que viene, principios del 2021, que ganan las elecciones de medio término y que con Fernández se gana. Eso es lo que te da autoridad dentro del peronismo. El peronismo está dispuesto a cambiar cualquier identidad, a concederte cualquier programa. Es de un pragmatismo absoluto si descubre que el líder sintoniza con la gente para permitirle recuperar el poder o mantener el poder. Bueno, y esto está ligado totalmente a la economía. Por eso es tan importante que tanto Guzmán, Culfas como Fernández, Pelle, sería ese el cuarteto, muestre un programa creíble de ahora en adelante. Y hasta ahora lo que están mostrando son lineamientos. Lo dijo el Fondo. Hoy el Fondo hizo una especie de panorama internacional donde respecto de la Argentina dice, bueno, hasta ahora no hay un programa. Hasta ahora hay algunos objetivos generales, que son objetivos que no sabemos cómo se van a equilibrar entre ellos. ¿Pero va a haber un programa? Yo creo que tiene que haber un programa porque si no, no hay... A ver. Partamos de una hipótesis, que es la hipótesis que el gobierno manifiesta ambiguamente, que es que van a ir a una renegociación de la deuda y no van a un default. Exacto. ¿No es cierto? A pesar de que Fernández dice algo que suena a default, que es los dólares no están para pagar. Aquí hay un tema, Inés, muy importante, que es una especie de dilema que se plantea a muchos economistas. Ir al default es muy traumático, no solo para la economía nacional, para la economía estatal, sino para la economía privada. Claramente. Empezás a tener empresas para el que presente y el futuro, ¿no? Recuperarse nuevamente. Sobre todo en el default. futuro. Sí. Ahora, para el presente es un estímulo enorme ir al default, porque hay dólares que no los gastarías en los vencimientos que tiene el gobierno corto plazo. de acá a abril, que son muchos. Digamos, tiene que pagar un 200 millones de dólares ya. Hay un vencimiento, sacándolo, digamos, de acá a abril tienen vencimientos en dólares muy importantes. Bueno, supongamos que el gobierno tiene resuelta esa cuestión y no quiere ir al default y quiere renegociar la deuda. Es imposible que vos te sientes con los acreedores, y acá viene la complejidad del tema, sin un plan fiscal. Es decir, vos al acreedor le tenés que decir, yo voy al banco y les digo, lo que te tengo que pagar no te lo puedo pagar, te lo voy a pagar más adelante. Lo primero que me va a preguntar es, ¿con qué recursos? Mostrame cuáles van a ser tus ingresos de acá a 5 años. Está bien, no me pagás en 2 años, me pagás en 5. ¿Cuáles van a ser tus ingresos? En pesos. Lo segundo que me va a preguntar es, ¿con esos pesos podés comprar los dólares? Es decir, ¿cuál es tu política cambiaria y monetaria? Porque yo puedo tener los pesos, pero no los dólares. Ahí ya tengo que tener un horizonte de tipo de cambio. Y además,
hay un segundo acreedor al que le tengo que pagar dentro de 2 años 47.000 millones de dólares. El fondo. El fondo. Y con ese no puedo negociar el monto. Podré renegociar los vencimientos. Pero no hay quita posible. No hay quita. Y esos son los estados, no son los bancos o los fondos. Exactamente. Después podemos ir a la relación con Estados Unidos, porque esto último... Y el resto de los países, ¿no? Porque tiene el 16% de cuota Estados Unidos, pero el resto de los países, Japón, Alemania... China, sí. igual el cheque lo diplomacia de a empezás a poquito. conversar en la Secretaría del Tesoro. Digamos, cuando Duhovne empezó el primer acuerdo, al que tuvo que convencer primero es a David Malpass, que ahora es el presidente del Banco Mundial, que era el segundo De Mnuchin. de Mnuchin en el Tesoro. Entonces, ¿qué quiero decir con esto? Que para la primera operación que tiene Fernández, que es la idea de yo necesito volver a crecer, porque necesito cumplir con mi mandato electoral. Para volver a crecer necesito renegociar la deuda. Para renegociar la deuda tengo que tener ese programa, que es despejar y despejar cuestiones que son difíciles de compatibilizar. Guzmán dice, yo no voy a emitir demasiado, algo va a emitir. Sí, algo va a emitir. El presidente del Banco Central dice, cuidado porque yo no quiero emitir, quiero emitir muy poco. Y tampoco voy a defaultear, voy a pagar la deuda. Es decir, quiero tener los dólares, no quiero emitir los pesos. Bueno, ¿de qué vas a vivir? Sí, ¿de dónde sale la plata, básicamente? Salvo que estés pensando en un mega impuestazo, que tampoco lo podés pensar porque la presión impositiva hoy es muy importante. Entonces, en el fondo, ¿cuál es el problema central? Hay un problema de la Argentina de credibilidad. Y frente al mercado hay un problema de credibilidad. El mercado somos todos, ¿no? No es solamente el señor que tiene un... Exacto, sí. Somos nosotros que tenemos nuestros ahorros, que por ahí te digo más, invertimos en... si hablamos de bonistas, hay una parva de plata de gente que tiene bonos argentinos en cuentas en Suiza, pero son los que blanquearon y para poder pagar menos impuestos en el blanqueo compraron bonos. Exactamente. Cuando hablamos de reestructuración de la deuda, le estamos hablando de esos argentinos. Sí. Bueno, ¿esta gente qué quiere? Que uno le diga, vas a ir ¿a dónde nos llevas? A Rosario. Bueno, ¿por dónde vamos a ir? Decime por qué ruta. Aproximadamente si tenés una idea de a qué hora vamos a llegar y dónde vamos a comer en el camino. Ni siquiera quiero que me digas que vamos a llegar en 2 horas y media. Si son 4 horas, si llegamos mañana, pero que sea mañana. Y esto es lo que la Argentina no le puede explicar a los factores económicos desde el comienzo de Macri. Acordate, va a ser el segundo semestre. Totalmente. No, Sí. va a ser el tercer. Estamos pateando la pelota. Bueno, y nunca se cumplió. Eso ocasiona una pérdida de credibilidad enorme. Y esto es lo que uno espera de este equipo económico, que pueda mostrar eso. ¿Y va a poder? Bueno, vamos a ver. Todavía, fíjate, yo hablaba, me acuerdo, con inversores y con gente de grandes empresas después de las primarias y decían, bueno, ¿qué estamos esperando? Que el 28 de octubre, al día siguiente de ganar, Fernández diga, este es mi ministro de Economía, este es mi plan. No se dio. Bueno, Carlos, te interrumpo un momento porque está Cristina hablando desde la Asunción Vayamos ya. Espinosa en La Matanza. Allá vamos. En cada mariposa anida el espíritu de un combatiente, de un guerrero que vuelve hecho mariposa. Y entrando en La Matanza, el lugar al que él le encantaba venir, el lugar donde está aquella memorable foto en el 2004 en Villa Palito, cuando vino a impulsar la urbanización de aquella legendaria villa. Sentí que en esa mariposa él también me estaba acompañando. Y en el día de Guadalupe, la Virgen de mi hija Florencia, digo, bueno, es de muy buen augurio esto que empieza hoy en La Matanza, Fernando. Mariposas y Virgen de Guadalupe, no puede fallar. No puede fallar. Y después me senté y escuché la invocación de aquí, de Monseñor García, el obispo de San Justo, que pedía por una matanza donde todavía cuando llueve en muchos lugares se inunda,
y describía también un paisaje e imágenes que se han profundizado como nunca en la Argentina desde el año 2015. Hambre, ausencia del Estado. Y déjeme explicarle, Monseñor, las cosas que tendríamos que hacer a partir de esta nueva etapa para que nuestro país sea un poco más justo, donde los recursos se distribuyan con mayor equidad. Déjeme contarle de esta Argentina que siempre desde su nacimiento ha concentrado cada vez más la riqueza en la capital y la periferia de esa capital y de ese país. Tiene pobrezas estructurales. Mire, su diócesis, nuestra Matanza, tiene 325 kilómetros cuadrados. Viven en ella 2.400.000 compatriotas. Y recién le preguntaba a Verónica, ¿cuál es tu presupuesto? ¿Cuál ha sido el presupuesto de la Matanza en este año 2019? Y Verónica me cuenta que el presupuesto de la Matanza ha sido de 10.000 millones de pesos para 325 kilómetros cuadrados, 2.400.000 habitantes. ¿Y cuántas necesidades? ¿Cuántas necesidades? Desde mayor necesidad de pavimento, de obras hídricas, de cosas para que los matanceros y las matanceras vivan mejor. Y déjenme contarle, Monseñor, y déjenme contarle a los gobernadores, y fundamentalmente ellos lo saben, pero ustedes, los matanceros, tal vez no. Acá nomás, a pocos kilómetros de La Matanza, la capital federal, 202 kilómetros cuadrados, 100 kilómetros menos que esta Matanza, y la misma cantidad de habitantes. ¿Saben, matanceros, cuál es el presupuesto que tuvo? Buena pregunta, Carlos. ¿Hace cuánto que gobierna el peronismo La Matanza? Bueno, siempre, ¿no? Ah, está bien, porque hablaba como si La Matanza hubiese sido gobernada hasta ahora por la oposición. Está llevando adelante, bueno, estamos hablando de su territorio, ¿no? Digamos, el capital político importante de Cristina Kirchner, lo que le da, el poder que le da en este esquema de poder, lo que hablábamos hoy de por qué es el centro de gravedad de este nuevo esquema es el conurbano y sobre todo La Matanza. Ella lo que está señalando, me parece que no terminó de desarrollar la idea, es algo que señala sistemáticamente Axel Kicillof, que es una comparación entre los recursos que se vuelcan en el conurbano, donde están concentradas la mayor cantidad de necesidades de la población y la población más vulnerable, con los recursos que recibe, no sé si lo va a decir, creo que esto va a ser un temazo en los próximos 4 años, la capital federal, que es donde gobierna el principal competidor presidencial de 2023 de Alberto Fernández. O sea, ya están pensando en las elecciones presidenciales, las próximas. Bueno, todo político, casi te diría, en lo primero que piensa siempre es en las próximas elecciones. Totalmente, eso es la percha de la que cuelga todo. Kicillof o Máximo 2023. Ya sé que es, bueno, pero si ellos están pensando, podemos plantear el escenario. Esa es una pregunta que ofendería a Máximo, ¿no? ¿Por qué? Porque yo no sé si en el fondo de un pliegue de la conciencia de Máximo no hay cierto desasosiego por la preferencia de su mamá por Kicillof.
Una pelea de hijos, el hijo postizo y el hijo... Siempre se da eso en la vida. Sí. Y la predilección de Cristina por Kicillof se vio en el acto de la plaza. Y la cara de éxtasis cuando lo vio jurar ayer en... Y creo que ese Kicillof, sobre todo por sus condiciones intelectuales, por la capacidad que tiene Kicillof para poner en un pentagrama lo que ella tararea, cosa que se vio de entrada en la política energética y la estatización de YPF, le produce a ella un encanto extraordinario. Yo creo que es lo que estuvo buscando toda la vida, alguien así. Claro, el traductor. De claro, un racionalizador. Ideas. Exactamente. ¿No es cierto? Un racionalizador. Ahora, sospecho que Fernández también tendrá alguna expectativa de reelección, con lo cual ya tenemos 3, ¿no es cierto? No creo que hayan pactado 4 años Fernández, 4 Máximo, 4 años Fernández, 4 Kicillof. Exactamente. ¿O sí? No lo sabemos. No lo sabemos. Bueno, ellos, Néstor y Cristina pactaron, hay que ver. Por eso, toda ¿no? transición es posible. Acá sería pingüino porteño, pingüino bonaerense, no sé cuáles serían pero queda todo las entre especies. pingüinos, exactamente. ¿No? Quedaría todo entre pingüinos. Ahora, esta discusión por recursos me parece que es una discusión que va a venir y creo que Larreta la vio. Por eso hay ahora una automatización del impuesto de la suba del ABL según la inflación. Exactamente. Te saco un tema. Sí. Recién hablábamos de Kicillof. Hoy habló, al nombrar a 2 funcionarios que tienen cargos de la justicia, habló del lawfare. El lawfare, la resistencia que está germinando en la justicia ante una probable reforma judicial presentada por Alberto. ¿Cómo se lee todo eso? ¿Estamos a la puerta de una nueva batalla entre el Poder Ejecutivo y el Poder Judicial? Claro, es un tema muy ambiguo, digamos. Es un tema con muchas ambivalencias. Muchas ambivalencias. Yo creo que Fernández inicia su gobierno con una tensión entre 2 temas. El primero creo que es un tema, no tengo por qué dudar, de convicción de él, de mucha gente que está alrededor de él. Te diría, pondría en ese círculo, pondría a Vilma Ibarra, pondría a Gustavo Vélez, pondría a Eduardo Valdés, una cantidad de gente que tiene desde hace mucho tiempo una severísima impugnación respecto del comportamiento de la justicia federal y sobre todo de las determinaciones que ha introducido en la justicia federal los servicios de inteligencia. Y tienen razón. Digamos, desde hace muchos años, el verdadero Ministerio de Justicia en la Argentina fueron los servicios de inteligencia, fue la AFI. También durante el gobierno que se acaba de ir. El nivel de operación judicial de la AFI fue igual y en algunos casos hasta más comprometido que en gobiernos anteriores. No diría la época de Kirchner y Estiuso, que eso batió todos los récords. Este es un imperativo que tiene Fernández. Se hizo un anuncio que me parece 2 anuncios muy interesantes, que a mí me parecen muy interesantes, y te diría, mi creencia es ojalá pueda alcanzar los objetivos. Uno es una gran reforma de la justicia federal que le quite a los 12 jueces de Comodoro Pi o a Comodoro Pi el monopolio de las causas federales. Eso se diluiría, digamos, en el fuero nacional, que son los jueces de instrucción que no tienen competencia federal. Completar la reforma procesal que le quita al juez el manejo del proceso y lo deja como una especie de juez de garantías frente a un fiscal que es el que impulsa la causa. Y prohibir, hacer una gran reforma de la AFI y prohibir cualquier contacto entre los servicios de inteligencia y los juzgados federales. Este es un plano de lo que Fernández viene a decir. Ahora, en su discurso, cuando él podría haber dicho, esta ciénaga, que es Comodoro Pi, es una ciénaga que se instaló hace muchos años, donde nosotros, los kirchneristas, especialmente con Néstor Kirchner, también tuvimos responsabilidad. Él dice, no, esto es un fenómeno de Macri. Bueno, eso además de poco creíble, me parece que tiene una intencionalidad política, que es decir, todo lo que se ha hecho en Comodoro Pi durante la gestión Macri, todo es lawfare. Todo ha sido manipulación, todo ha sido el derecho penal del enemigo, digamos, de identificar un grupo
estigmatizado y para esos no hay garantías. Eso sería el lawfare o lo que se llamaba el derecho penal del enemigo. Bueno, eso es muy discutible. Y en todo caso, si hubo arbitrariedades, yo estoy convencido de que las hubo. Digamos, durante estos 4 años me he cansado de señalar arbitrariedades de las que fueron víctimas los kirchneristas. Exacto. Pero la forma de resolverlas es el procedimiento, es la institucionalidad. Es decir, no es señalando a los jueces. Hoy, la Cámara Federal eligió de nuevo y no quisieron hablar de la continuidad de Martín Irursun. Deliberadamente. Quisieron decir, lo elegimos. ¿Por qué? Porque es un juez mencionado por Fernández por sus sentencias. Exacto. Bonadío es un juez mencionó. Ahora, ¿cometió arbitrariedades? Por supuesto que en el caso de Bonadío te podrían nombrar muchas arbitrariedades ostensibles. Para eso está el Consejo de la Magistratura. No está el presidente señalándolo. Ahora, hoy Kicillof dio un paso más, en correspondencia con este rol de Kicillof-Cristina. Exacto. Que es decir, nombro a estos funcionarios, nombro 2 funcionarios, que no podría nombrarlos porque hay una ley en la provincia que me impide nombrarlos, porque están procesados, y esa ley en la provincia muy probablemente sea inconstitucional. ¿Por qué? Porque la Constitución te garantiza que sos culpable después de una sentencia definitiva, y hasta tanto sos inocente, y eso está muy bien, es un principio constitucional clásico. Ahora, no es el gobernador el que puede declarar la inconstitucionalidad de una ley. La inconstitucionalidad de una ley en el régimen que nos rige a nosotros la dicta un juez. Y tampoco es el gobernador el que puede decir, como este señor lo declaró bajo juramento, yo considero que está mal juzgado y yo considero que fue juzgado arbitrariamente y procesado arbitrariamente. Aunque haya sido procesado arbitrariamente, hay que respetar el régimen institucional que nos hemos dado, que es de división de poderes. Entonces acá tenemos un gobernador que le da una especie de indulto a 2 funcionarios de él, uno por defraudación al Estado, Goyán, que es el ministro de Salud, el otro, que es Girard, por la causa, en el ARBA, que es por la causa del dólar futuro, que no me cabe duda que es una causa disparatada. El gobernador le da un indulto diciendo, yo suscribo que acá se los juzgó mal, se los procesó mal, y por lo tanto declaro yo la inconstitucionalidad de esta ley y no la aplico. Un gobernador juez. Claro, un gobernador que ignora la división de poderes y que hace un hecho político. A ver, Kicillof es suficientemente inteligente como para saber que esto es así. Exacto. No sé cuál es el asesor legal que le permitió firmar el decreto. No me la imagino a Vilma Ibarra haciéndole firmar ese decreto a Alberto Fernández, mirá lo que te digo. Pero evidentemente lo que hace Kicillof es un gesto político, comillas, revolucionario, en favor de la tesis de Cristina Kirchner, que es que lo que ha pasado con la justicia en los 4 años de Macri ha sido solo arbitrariedad. Y eso es, además de poco creíble, muy arbitrario. Exactamente. ¿Qué sucederá con la justicia? ¿Qué sucederá con la economía? 2 cuestiones decisivas que quedan pendientes para la Argentina de 2020 y para más columnas de Carlos. Muchas gracias, Carlos. A vos, Inés, mucho gusto. En un ratito volvemos con la inflación. ¿De cuánto será este año y de cuánto fue en noviembre? Te esperamos.